Un aplauso por estar, por favor. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar. Me da mucho gusto verlos que vinieron a pesar de las torrenciales lluvias que están pronosticadas, que iban a hacer todo una catástrofe en la ciudad y no iba a poder moverse nada. Qué bueno que lo lograron. Espero que Kayak, el que vinieron, esté bien encallado aquí abajo. Y quiero dar la bienvenida a Beto y a Sebas, que nos están acompañando hoy para dar un aplauso. Que nos están acompañando porque pues el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los cracks, ¿no? Aquellas personas que son muy buenas en lo que hacen. ¿Y por qué nosotros entonces? Porque no puedo invitar a otros, entonces tenían. Es lo que hay. Entonces, no es cierto. Porque la verdad creo que ellos dos tienen pues ejemplos e historias nos pueden enseñar muchas cosas y que creo que entre ellos podemos aprender bien de ellos. Y bueno, pues para empezar quiero hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada platicamos de que Dios puede usar tu vida para que seas de una influencia para bien y una influencia de bien para otras personas. Platicábamos que aquellos a los que nosotros les decimos cracks influyen a otras personas a que actúen distinto, a que se esfuercen, ¿no? Por aquí Mauro hablaba de un arquitecto, Carol hablaba de una científica. ¿De qué? De un científico. Era un nombre muy rimbombante y pensé que era mujer. Por acá Emiliano nos decía de varios quarterbacks que están por la NFL, entonces dijo todos los quarterbacks actualmente de NFL. Por ahí Dani nos decía de Cristiano Ronaldo, otros de Messi, otros de Guiñac, otros de Rayados, no porque ahorita están mal. Si me ofendes, que hay un tigre de los Tigres. Y bueno, entonces mencionábamos de lo que es ser alguien muy bueno en lo que hace, ¿no? Y bueno, al final lo que veíamos es que Dios quiere que seamos nosotros esa referencia para los demás, ¿no? Que nosotros, los que decimos que creemos en Dios, deberíamos de ser aquellas personas indispensables en cualquier lugar donde estemos. Al contrario, o sea, si llega a haber toda una limpieza de personal, el último que debería de irse y aquellos que quisieran o el jefe quisiera que se quedara, debería ser aquel que se destruyera. Entonces veíamos que por eso tenemos que tener primero que nada confianza en Dios, porque la confianza nos dice que conocemos a Dios, conocemos cómo actúa, y entonces vamos a poder realmente actuar con base en lo que Dios dice que hagamos, ¿no? Y en lo que Dios dice en quien Dios es, ¿no? Entonces, veamos la parte de confianza, ¿no? O sea, tú no puedes decir, y comentamos la parte de que tú no puedes decir que confías en Dios si no lo conoces, así como no puedes decir que tú confías en una persona si no la conoces. Entonces, por ese lado veíamos la parte de confianza, alguien que es siempre constante, entonces puedes confiar en él. Y veíamos que lo opuesto es la volubilidad, que la volubilidad es que un día dice una cosa y luego otro día dice otra, y luego en un momento se siente bien, en otro se siente mal, entonces pues nunca puedes contar en él porque no sabes cómo lo vas a pescar, ¿no? Entonces es alguien voluble, que cambia constantemente. De ahí veíamos la parte de iniciativa. Entonces, la confianza te llega a tener convicciones claras, y como tienes convicciones claras, entonces puedes actuar sobre ellas. Veíamos a José y a Daniel cómo ellos tenían confianza en Dios, y como confiaban en que Dios les tenía un plan para ellos, tenía un propósito para sus vidas, entonces actuaban con base en aquello que Dios les decía. Confiaban en que, a pesar de las situaciones,
conocían que Dios los iba a utilizar para un bien mayor, ¿no? Por ende, actuaban con iniciativa. Y una persona que actúa con iniciativa es una persona muy valiosa donde quiera que esté. Y veíamos que iniciativa es actuar con base en tus convicciones, confiando en que Dios va a respaldarte cuando las situaciones se vean complicadas, ¿no? Entonces, Daniel se lo llevaron secuestrado a un país extraño, y a Josué, sus amigos, sus hermanos lo traicionan y lo venden como esclavo a Egipto. Entonces, pues totalmente las circunstancias y las situaciones se veían completamente opuestas, ¿no? O sea, desde ahí ya decían, o sea, cualquier joven o persona de la vida actual ya se hubiera deprimido y se hubiera empastillado y hubiera ido al psicólogo y hubiera dicho, no, es que mi vida es muy difícil, mis hermanos me traicionaron cuando yo era joven, y pues, terapia por 10 años hasta ver si puede lograrlo, ¿no? Pero veíamos que a pesar de esas cosas, ellos supieron salir adelante. Y gran y oportuna, la razón por la que salieron adelante es porque veían como que era una oportunidad para que Dios se mostrara a través de ellos, ¿no? Entonces, hablábamos de confianza e iniciativa. Entonces, con esto, quiero empezar a profundizar en estas dos áreas, lo que es la confianza. Y con eso en mente, quiero empezar preguntándole a Beto, tú dices que crees en Dios, ¿no? Tú has hecho pública, le cantas frente a todos, en la alabanza. Por ende, podemos decir que crees, ¿no? Que crees en Dios, que confías en Él. Entonces, ¿tú crees que para Dios es importante tu trabajo? Sí, yo creo que es... Pues yo creo que sí, porque cuando Dios crea al hombre, en un principio, pues lo creó con un objetivo y lo puso a trabajar desde un principio, ¿no? No sé si alguien tenga por ahí Génesis 2, del versículo, en el versículo 19. Alguien que lo tenga por ahí. No sé si alguien tenga a la mano el micrófono, si no, no pasa nada, que lo lea Sebastián. 2:19. A ver, por favor. Dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. No, perdón, es el 2:15. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Para que se ocupara de él y lo cuidara. Entonces, desde ahí ya te está diciendo que Dios, no dice el versículo, lo puso ahí para que descansara, o lo puso ahí para que se acostara, o lo puso ahí para que no hiciera nada con él. Dice que para que lo cuidara y lo trabajara, o se ocupara en él. Entonces, desde ahí quiere decir que ya tenía un objetivo, una razón de ser el varón, y el hombre, principalmente como humano. Entonces, dice para que señoree, entonces también para que administre, ¿no? Exacto. Entonces, basado en eso, Beto, en que a Dios le importa tu trabajo, ¿cómo lo involucras? ¿Cómo involucro a Dios en mi trabajo? Pues no es así como algo implícito, ¿verdad? De que, bueno, Dios trabaja por mí, pero sí es pues haciendo un buen trabajo. O sea, yo creo que es haciendo un buen trabajo, y ya. Bueno, para los que no sepan, Beto es ingeniero civil. Trabaja haciendo... Sí, a ver, todos digan. Él trabaja haciendo plataformas, ¿no? O sea, tú lo diseñas. No, estructuras. Sí, cálculo de estructura, por si necesitan un día construir una nave industrial, me contactan, ¿sí?
Ahora, quiero que me platiques un poco de cómo fue que esa vez donde te salió mal el cálculo. Ay, bueno, es que están grabando, pero pues hubo un Pero tiempo. lo corrigió. Sí, ya, no pasó nada, no hubo heridos. No, digo, hablando de hacer un buen trabajo, yo creo que, digo, hay un versículo, ¿no?, que dice que todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor, ¿no? Entonces, digo, hubo alguna ocasión que te platiqué, Dani, acá en personal, pero ya fue evidente, que pues no dormí bien, o sea, no, me estuve desvelando, y pues por lo tanto hice un mal trabajo, ¿verdad? Hice un mal cálculo que a lo mejor no tuvo una repercusión estructural en una falla, pero sí pues costó, ¿verdad? Y costó a la empresa. Entonces, pues yo creo que eso no fue un buen Ahora, trabajo. ¿qué hiciste para enmendar ese error? Para enmendar ese error, pues tuve que pedir dinero. No, para enmendar el error de ese mal cálculo, pues me tuve que preparar, ¿verdad? O sea, yo creo que como cualquier otra carrera que tienes que estudiar y estudiar bien y aprender bien porque vas a ejercer eso que estás estudiando, pues tuve que regresar a la escuela y a leer los libros, ¿verdad? Para poder hacer un Vamos a trabajo. dejarlo ahí, porque la siguiente pregunta que voy a hacer va a ir muy de la mano de eso. Entonces, ahí ponle pausa en tu lengua. Aquí poníamos en las pantallas parte del versículo que Beto se refería, ¿no?, que es Colosenses 3:17, y dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Esta es una traducción viviente. Entonces, pues es lo que veíamos aquí, o sea, y ahora va a preguntar a Sebastián, dice: a ver, ¿crees que para Dios es importante? Ojo, esto va a ser directo, pero mejor meter Esto no hablamos de nada. ¿Crees que para Dios es importante tu educación o tu escuela? Sí, claro. Es muy importante. Luego, si no haces malos cálculos, te pueden salir malas cosas. No, pues es muy importante. Yo creo que, y como dijiste, va de la mano con la parte del trabajo, porque es donde te preparas, donde empiezas a trabajar, pero en tu futuro, en lo que tú quieres. Okay. Entonces, ¿Y tú qué quieres, Sebastián? esa pregunta ya me la he hecho varias veces. No, pues yo creo que es algo que vas pensando y vas preguntándote. Sobre todo, no sé, digo, a mí me pasó de más chavito, pues la verdad no es algo con lo que eres muy consciente o no empiezas no le das esa importancia de planear ni pensar, pues, qué quiero yo para mi vida en un futuro. Yo era de esas personas que lo dejaba como, no sé, el tiempo lo dirá, ¿no? Y vamos viendo cómo son las cosas. Pero yo creo que hay un punto en donde a mí me tocó ponerme a pensar, pues, qué quiero para un futuro. Una de las cosas que yo quería, o que me di cuenta que quería más bien, era tener una familia en el futuro, ¿no? Y pues pensando en eso, en un objetivo y que ya lo tengo, de que ya sé qué es lo que quiero de aquí en tantos años, pues dije, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿No? ¿Cómo voy a hacer, cómo voy a tener éxito para ese objetivo que tengo? Entonces, esa es otra cosa importante que ahorita vamos a entrar al tema. Pero entonces coincidimos en que para Dios es importante tu educación, tu trabajo, porque crees eso, o sea, tú lo crees y estás convencido de eso.
Otra cosa y otra parte que quisiera preguntarte, Sebas, es, ¿tú estás convencido de que a Dios le importan tus relaciones? Y estoy hablando de tanto familiar como en el trabajo o como en la escuela. O aquí mismo incluso. No, sí, totalmente. Es otra parte que es muy marcado también en la Biblia. Tus relaciones, no nada más con Dios en general, es otra parte que es muy, muy importante y pues sí, todas van relacionadas al tema de para qué estás trabajando, para qué estás estudiando. Pues al final de cuentas Dios quiere que, sí, te quiere bendecir, pero también quiere que seas de bendición para los demás. Entonces, pues ahí es donde entra la parte de, bueno, tus relaciones, a quién quieres tú ser de bendición. Okay. Quiero que me platiques, cuéntame un poco de cómo es que tú trabajas para honrar a Dios en las relaciones. Yo creo que es una parte en la que a mí me tocó hacer separarme y hacer una retrospectiva de cómo están mis relaciones con los demás. Hay gente con la que me cuesta más que con otra y pues eso es normal. Pero yo creo que tienes que evaluar, ¿no? O sea, cómo estás con tu relación con Dios y cómo estás con los demás. Yo creo que tienes que tener esa iniciativa de saber, bueno, ya identifiqué qué es lo que estoy haciendo que daña a los demás. Bueno, ¿cómo le hago para hacerlo a un lado, ¿no? Esa es una parte que me tocó con ciertas personas muy cercanas. Y ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste al respecto? Digo, si se puede, sí, estamos en sí. No voy a decir nombres porque para no quemar, pero convento y de repente. pero era un ingeniero que se la pasaba haciendo desastres. No, es una persona con la que siempre hubo había un tema de ver a esa persona como mal, como que había cierto también resentimiento. Creo que porque en parte sí había hecho cosas que pues claro te dañan a ti y dañan a los demás, y claro que se generan pues heridas, pero yo me di cuenta de que había un contexto del porqué. Y además de identificar el porqué, como que tener esa empatía de ponerte en sus zapatos y decir, bueno, a ver, esta persona pasó por tales cosas, ya lo vas comprendiendo. Y una convicción que yo tuve con esa persona en específico es, no voy a dar pie a que se amplifique más el tema que esté pasando, ¿no? En este caso era un tema de ira, o sea, era un tema ya descontrolado, ¿no? De esta persona. Entonces, yo me di cuenta que yo era un factor también de por qué esa persona pues llegaba a explotar. Entonces, una de las cosas que me acuerdo bien que le pedí a Dios es, ya no quiero ser yo o saberme como que el motivo de que esta persona está llegando a este extremo. Yo no quiero ahora sí que buscar que siga recurriendo a lo mismo, al contrario, yo quiero tratar de calmar las cosas, no sea nada más conmigo, sino con los demás, ¿no? O sea, en general, o sea, vamos a tratar de
sí, que ya no se llegue a esos extremos, ¿no? Entonces, esa es una de las relaciones con las que más me costó, me cuesta, pero recuerdo muy bien que esa es una de las que bien claritos dije, no, aquí creo que ya vi cómo debo de tratar a la persona, o sea, cómo debo ser con esta persona. No es lo mismo tratar a un tipo de persona que otra, ¿no? Entonces lo identificas, pero para identificarlo pues tienes que pararte a pensar y ver eso, o sea, de dónde viene la persona y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, y fue todo un trabajo de muchos años. Gracias. Un aplauso para Seba. Sí, la verdad te lo reconozco, amigo. Como bien lo dices, no hay personas iguales. O sea, todos tenemos un cierto temperamento predominante. Tuyo y el mío es de los mejores temperamentos que hay. No, creo que hay ciertos temperamentos que son más introvertidos, otros que son más extrovertidos, algunos son un poco más, vamos a decir, que entrones, otros son más calculadores, unos analizan más, otros analizan menos. Entonces, tenemos que entender, como bien dice Sebastián, el contexto de cada persona. Y es por eso que cuando tú estás convencido, como lo dijo Sebastián, oye, yo creo en Dios y conozco que a Dios le importan las personas. ¿Te has dado cuenta por dónde va el hilo? Si dices que crees en Dios y a Dios le importan las personas, por ende a ti le importan las personas, exactamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Cuando ves a Jesús, ¿no? Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que es 2 Corintios 5, 18 al 20. Y dice, a ver, no sé si lo puedes leer tú, Beto. Sí, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 5 veces reconciliar, la palabra reconciliar, reconciliados, ¿no? Reconciliación. Entonces, pues totalmente dense cuenta cómo es que literal este es un proceso de cómo podemos o cómo debemos nosotros de tratar a los demás, de cómo debemos de buscar relacionarnos con los demás, ¿no? Dice, todo esto proviene de Dios, como dice, desde el 5:17 creo que la mayoría debe de sabérselo. A ver, ¿quién se sabe Romanos 5:17? Romanos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son. ¿Quién no se lo sabe? Desde el cielo sincero. Muy bien, sáquense, por favor. No, es muy padre, o sea, cuando encuentras la forma práctica es que para Dios, cuando tú le pediste perdón, dijo, ¿sabes qué? Hakuna Matata, el pasado quedó atrás, ¿no? De aquí en adelante todo es hecho nuevo, ¿no? No te angusties, deja el pasado atrás, hacia adelante todo es hecho nuevo. Pero después de eso entra la parte, o sea, tú dices, ay, qué padre, pues para Dios ya soy nuevo, ¿no? Pero eso qué implica para ti, y por eso viene después de estos versículos, donde dice que eso Dios te lo dio, ¿ok? Y nos reconcilió con Él mismo, por medio de Cristo, y ahora nos dio el ministerio. Ministerio es como el plan, no el plan, como la encomienda, o te dio ahora sí la misión de que ahora tú reconcilies a otros también. Entonces, me encanta, Sebas, que lo compartas porque literal tú estás cumpliendo esto. O sea, tú estás siendo alguien que busca reconciliar a las personas con Dios, ¿no?
y se manifiesta cuando tú buscas ser un pacificador, ¿no? Hay una bienaventuranza en en Mateo 5, donde dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Entonces, dense cuenta cómo Dios está, Jesús en este caso, que es Dios, está mencionando la importancia de buscar cuidar el corazón de otras personas. Hay algunas personas que les sale natural, hay personas que no, pero hay una importancia en ese aspecto. Entonces, pues sí, ¿no? Para nosotros que decimos creer en Dios, que tenemos confianza en Dios, creemos que es importante que se manifieste nuestra confianza en Dios en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro cuerpo. Yo me acuerdo, Beto, hace unos 4 o 5 años, de repente te entró la loquera de estar haciendo ejercicio cada rato. O sea, no sé, ibas a mi casa, comes unos tacos y luego antes de acostarte te ponías de que hacerlo ahí sentadillas. ¿Por qué fue eso? Si antes, no hombre, antes te aventabas puras de a 5 y de a 6. No, pues, ¿por qué? ¿Tuvo algo que ver el tema de cómo se veía tu físico? Pues no, o sea, yo creo que pues, si quieres verte bien, pues haces ejercicio y empiezas a comer bien, ¿verdad? Yo creo que ese es el propósito, ¿no? O sea, no solo verte bien, sino estar saludable. Exacto. ¿Crees que para Dios es importante tu cuerpo? Pues yo creo que sí, porque pues tiene que estar saludable, ¿verdad? O sea, no solamente es un aspecto de verme bien, digo, me veo bien, pero me puedo ver mejor. Ahí es donde Vale tiene que decir, ¿qué dice Vale? Claro, mi amor. Exacto, entonces, dense cuenta, al final lo que crees influye en cómo vas a actuar en tu día a día. Y con eso en mente vamos a pasar ahora al segundo aspecto, que es la parte de iniciativa, ¿no? Pero para cerrar, sí me gustaría que por favor Gaby, Que haga 10 sentadillas. no, que Gaby me apoye leyendo el Salmo 127, 1 y 2. No sé si por ahí te van a pasar, ahorita van a pasar un micrófono, que creo que está aquí. Gracias, Rubén. Otro aplauso por estar, por favor. Aquí a Gaby, por favor. Eso. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Exacto. Entonces, creo que podemos concluir el tema de la confianza y en qué crees realmente. Entonces, ¿de qué te sirve construir algo si el Señor no te ayuda a construirlo? ¿De qué te sirve esforzarte en lo que haces si el día de mañana va a llegar alguien más y lo va a tumbar? En el campamento había una dinámica que me acuerdo que me tocó coordinar, y ponías al mismo equipo, los dividías en 2 equipos de 10, pero era el mismo equipo, y los ponías a voltear 50 tablas que estaban de un lado rojo y de otro lado negro, y los ponías a voltearlos, pero lo que no les decía, lo único que tienes que decir es: procura ganarle al otro equipo, que tú eres el equipo rojo, el otro es el equipo negro, y que tu equipo rojo tenga más tablas volteadas y que el equipo negro tenga más tablas volteadas, y compiten entre ellos. Y el objetivo de esta dinámica era pues, que se pelearan entre ellos. O sea, al final nadie ganaba, porque nada más tenías cansándolos, porque al final la tabla que tú volteabas iba a llegar otro y le va a voltear. Entonces, ¿cuál es el objetivo del juego? Que te canses. Entonces,
aquí lo explica muy bien de qué te sirve esforzarte tanto si el día de mañana, pues al final no va a ser trascendental si no tienes un objetivo, porque lo vas a hacer por ti mismo, ¿no? Entonces, ahora quiero preguntarles yo a ustedes, ¿no? Antes de que tú decides hacer algo, ¿le preguntas a Dios? O sea, ¿realmente dice Dios estará de acuerdo en lo que voy a hacer, con lo que voy a decidir? Dani, ¿y estará bien que estudie o que trabaje? Eso. No sé, ¿tú está bien? No, es que yo quería andar un poco ahorita en el aspecto de la escuela, digo, por si no quedó claro. O sea, ¿por qué, al menos yo, por qué pienso que Dios quiere que estudies? Bueno, no he encontrado algún versículo así que diga que vayas a la universidad, pero cada vez el mundo demanda pues una competencia mayor, o sea, necesitas estarte preparando. Los que ya están trabajando saben que requieres ya no solamente una carrera, ¿verdad? Entonces, o sea, por eso creemos y bueno, al menos yo recomiendo pues que sí estudien una carrera y que se preparen, ¿verdad? En la escuela, a menos que su familia sea rica y herede, no sé, 100 carros, no, yo qué sé, pero pues recomendamos eso, ¿verdad? Que estudien. Yo creo que sí es el plan de Dios que te prepares, ¿verdad? Para hacer un buen trabajo. Y creo que es un ejemplo muy claro cuando dices, oye, ¿querrá Dios que yo estudie? O sea, cuando tú conoces a Dios, cuando tú has leído, cuando tú has estudiado, o sea, ¿tú crees que a Dios le importa que te vuelvas mejor en lo que haces? ¿Sí o no? Hay un versículo que aquí lo tengo. No sé si están buscando versículos. No, ¿verdad? No. Bueno, lo leo yo. Está en Jeremías, la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces me gusta esa versión porque, pues precisamente si ahorita tú decías, Sebastián, que pues al menos tener un día una familia, pues te tienes que preparar, ¿verdad? Te tienes que preparar, tienes que trabajar, ¿verdad? Exacto, y cada vez más, ¿no? O sea, la verdad yo le reconozco mucho a las chavas que últimamente, si ustedes se dan cuenta, cada vez hay más mujeres en el ámbito laboral y están destacando, o sea, lo están haciendo muy bien. Lo que me duele es que vean los chavos, cada vez veo a más de 40 años que viven abajo en el sótano de sus papás, ¿no? O sea, en lugar de que los dos crezcan, o sea, estamos viendo un mundo de, como lo veíamos la semana pasada, un mundo de Kens y Barbies, ¿no? O sea, donde el chavo se vuelve ahora el accesorio de la chava y en cualquier momento la chava lo puede botar. Como tristemente así pasaba en el pasado, donde la chava se volvía la Barbie del Max Steel, ¿no? Entonces, pues estaba acá el chavo guapo, alto, que creía y nada más traía a la chava y por un momento lo botaban, ¿no? Entonces, no es uno u otro, o sea, Dios quiere que ambos crezcamos, como lo vimos al principio, a hacer una influencia de bien para otros, juntos, no uno más y otro menos. Los dos en el piso tampoco, o sea, juntos llegando a un objetivo, a un propósito más grande, ¿no? Entonces, como bien lo decía Beto, o sea, el mundo cada vez es más competitivo. ¿Qué vas a hacer para tú poner el nombre de Dios en alto con tu vida, ¿no? Entonces, por eso es que se me hace muy, muy clave esta pregunta, ¿no? A ver, ¿tomas en cuenta a Dios cuando vas a decidir algo? Y me refiero a cualquier cosa. Oye, a ver, invitaron a una fiesta y ya sé cómo va a estar esa fiesta. No tengo un compromiso tan cercano con el organizador. Es más, yo creo que con que lo salude y me vaya está bien. No tengo por qué quedarme a todo lo que va a pasar. Pero, a ver, mañana tengo un examen, también iré o no iré. Entonces, desde ahí tú puedes decir, oye, ¿a Dios le importaría que vaya? O sea,
¿qué pasa si pasa algo en esa fiesta? Y va acompañada la siguiente pregunta, que es, ¿en qué estás basando tus decisiones? ¿No? O sea, en hacerlo fácil, no, pues voy, no pasa nada, pues es un amigo mío, no sé qué, y va a ir la chava que me gusta, y a lo mejor van otras chavas, todo, y le digo que sí a unas cuantas, no pasa nada. O me voy a ir por hacer lo que es correcto, y lo que es correcto es lo que me toca hacer, mi responsabilidad. Porque posiblemente te están pagando la universidad en un lugar muy caro, te están pagando la prepa, te están pagando la secundaria. Y tu responsabilidad es cumplir con eso que te están dando, ¿no? Entonces, no es lo fácil. O no, lo fácil es, no pasa nada, voy a la fiesta, me escapo. O lo fácil es, me quedo viendo la serie hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. O me quedo jugando videojuegos, o me meto con mi novio, o me tomo 5, 6, 7 hasta que no pase. Eso es muy fácil. No quiere decir que es lo correcto. No sé si quieres comentar algo. Bueno, yo quería comentar, es que dice, preguntas a Dios, orando a Dios antes de decidir algo. Hablando del trabajo, o sea, cómo involucras a Dios también en tu trabajo. Hay un versículo en Proverbios, ¿verdad?, que dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. O sea, es una manera en la que tú puedes pedir guía, ¿verdad?, a Dios. O sea, dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Exacto. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente aspecto, que es la iniciativa. Y la iniciativa es actuar con base en tus convicciones, confiando en que Dios va a respaldarte. Pero le pongo 3 puntos porque te va a respaldar en la escuela, en las relaciones, en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Y ahí es donde ahora quiero yo preguntarle a Beto, ahora la segunda mitad de su historia de cómo entró al trabajo. Porque antes de eso tuvo que estudiar. Entonces, Beto, quiero preguntarte cómo es que, de esa vez que nos platicaste que tuviste la iniciativa de mejorar unas materias que ibas tronando. Oye, perdón, te estoy dando Qué feo. ¿Mande? Qué amiguito. Es que inspira, y la verdad tiene muy buenas. Denle la voz para Oye, ¿por qué me preguntaste? Cuéntame, Beto, de la vez que empezaste a faltar en una clase. Y faltar me refiero a reprobar. Ya le agregó más. Pero bueno, gracias. Bueno, Es que faltaba también en los años. mi mamá está escuchando esto. ¿Okay? No, digo, hablando, o sea, regresando al tema de que si orar para preguntarle a Dios si quiere que esté ahí, yo quería compartirles que yo no oré para entrar a la facultad. O sea, yo cuando entré a la universidad, la verdad, no oré. O sea, no consideré a Dios, no, ni siquiera, yo creo que ni siquiera lo pensé. Dije, mis papás estudiaron eso, y todos me dicen que está padre. Hubo profesionistas a los que sí me acerqué y me recomendaron estudiar esa carrera, ¿no? Pero fue una decisión así pues bueno, pues nada más porque pues es lo que sigue, ¿no? ¿Y qué pasó en tus primeros semestres? Bueno, los primeros semestres me fue bien mal, o sea, Por eso pregunten antes de entrar. me fue muy mal, ¿verdad? O sea, a lo mejor no tuve esta iniciativa, ¿verdad? Que comentas, ni siquiera de agarrar un libro, ni siquiera de leer, aunque la gente pues te recomienda leer muchos libros. Hay un pantalón que dice leer, o sea, de todos lados tienes que leer, tienes que prepararte. Era broma, o sea, muy malo. Entonces me fue muy mal en la escuela, que pues no sé, o sea, ya empecé yo también a preguntarme a mí, pues qué voy a hacer con mi vida, ¿no? O sea, pues ya pronto me toca trabajar, pronto, digo, en ese entonces no salí con Valeria, pero ya me preguntaba yo, oye, pues de qué voy a vivir, o sea, yo ya estaba pensando en que, bueno, pues yo, o sea, si quiero, pues, o sea, tengo un proyecto, ¿no? Tener una familia, trabajar. ¿Qué le vas a ofrecer, no? Pues si llega una candidata y pues
fue reprobado, a lo mejor no me graduó. Entonces empecé a tener esta iniciativa, ¿no? De estudiar y, ¿sabes qué? Agarrar todos los libros de él, hacer ejercicios de ingeniería, ¿verdad? Se la vertitas y después contestaba así. Sí, entonces también me agarró la ligera de hacer ejercicios, de estar practicando, pues. Y yo creo que eso se vio reflejado en que empiezo luego a practicar en una empresa. Yo espero que les haya gustado cómo trabajé, que bueno, pues al final me quedé ahí. Entonces, pues también recomiendo eso, ¿verdad? Que hagan ejercicios y ejercicio. Sí, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo que decía Daniel, ¿verdad? Que necesita tener iniciativa, ¿verdad? Y yo creo que aunque no lo oré, pues Dios, bueno, así lo veo yo creo que Dios tuvo mucha misericordia de mí, porque pues no, ni siquiera lo consideré. Y al final, bueno, pues gracias a Dios que tengo trabajo, porque finalmente Él es el que provee ese trabajo. Y ese trabajo de ahí ya puedo salir a invitar a Valeria a comer. Oye, Vale, ahorita que fue la graduación de Beto, ¿tuvo algún reconocimiento? Sí. ¿Qué tuvo, Vale? Bueno, ahí viene llegando nuestro staff. Pues justo antes de graduarse obtuvo un lugar en el cuadro de honor. Entonces eso fue algo que Entonces, que yo de reprobado, así. de reprobado el grado de honor en 5 años. No, de verdad, digo, ya para cerrar ese tema, por favor. De verdad, pues no sé, o sea, a mí me impresionó, o sea, de hecho, fue mi maestro de la Biblia quien me sugirió, oye, es que te está yendo muy mal, y se ve que te está yendo mal. Entonces, o sea, que ya me pusiera, pues, como dicen, las pilas, que se pongan las pilas. Sí, que me pusiera a trabajar, bueno, pues eso hice, o sea, fue un buen consejo, ¿verdad? Entonces, pues vuelvo a lo mismo, ¿verdad? O sea, yo creo que Dios tuvo misericordia de mí. O sea, no merezco tanta bendición, o sea, al trabajo, eso, y bueno, todo lo demás, ¿verdad? exacto. Sebas, quiero indagar un poquito ahora también la parte de cómo empezaste a tomar iniciativa en volverte a alguien que reconciliara a las personas. Fue algo que, pues, fue, pues sí, o sea, de estar ahí en esos momentos fuertes, tristes, y ver cómo, pues ya la situación no solo te afecta a ti, afecta a los demás y a la gente que quieres. Y pues claro, uno es lo último, o yo siento que lo que se siente más feo que te pase es ver cómo tus decisiones están dañando a otros. Yo creo que es más gacho. Fallarle a alguien que sea cercano, pues es de las cosas que yo creo que más feo se sienten, ¿no? Igual y la puedes regar en mil y un cosas, pero cuando ya ves que alguien que te importa salió lastimado, o que están lastimando a alguien que realmente te importa, pues ahí ya es cuando dices, ok, tienes que buscar la forma de sanar tú y para poder también que sanen los demás. Entonces, esa es una forma en la que, pues sí, me di cuenta que necesitaba arreglar las cosas. ¿Y cómo has empezado? Un ejemplo, sé que tienes ya, ¿cuántos años tienes trabajando? Tengo un año, 6 meses. Ah, ok, año y medio de trabajo. ¿Cómo? ¿A ver? Como 3. No, pero, o sea, seguido o en ¿Trabajando? general. ¿Trabajando? Trabajando no, sí, tengo como. De los 2 años. No, yo el primer trabajo que tuve a los 18, duré un año, sí, tengo como 2 años y medio. No, 2 años y medio, sí. ¿Cómo fue que dijiste, sabes qué, tengo que empezar a trabajar? Fue a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia hubo una situación delicada ahí en la casa. Mi mamá se enfermó
le dio cáncer y pues así que no había seguro, no había nada. Entonces fue un parón para toda la familia. Dejen todo lo que están haciendo y ocupamos sacar esto. Entonces, justo ya había cumplido los 18 y fue de, bueno, pues no sé cómo le voy a hacer, pero ocupamos dineritos. Entonces, vete a chambear. Y pues a tocar canciones en los restaurantes. No, jamás. Sería el último. Sí, digo, y de hecho yo estudié música. Entonces uno creería de, pues este chavo se va a ir a tocar con una banda, ¿no? Y va a sacar dinero de él, pero la verdad no es algo que me gusta mucho. Salvo aquí, aquí sí me gusta. No, sí. Oye, ¿te pagan? No me pagan. Me pagan con. Ya. Edu, tú no digas que te pagan. No, pero sí, a raíz de eso, pues, fue buscar, pues, como, al principio fue esa razón, después, pues, ya económicamente ya no estábamos estables después de la pandemia, entonces dije, le tengo que seguir, porque mis papás ya son gente grande, ellos ya no pueden trabajar, entonces, pues fue, pues, de aquí en adelante, tú te encargas. Tú y tus amigos. Bueno, hablando de las hermanas, Igual. le puedes pasar por ejemplo a Vale. Vale, quiero preguntarte si... Ahorita te lo digo. Es que bueno, Sebas es hermano de Vale y Beto es el novio de Vale. Entonces están aquí los dos. No, prometidos. Los dos aquí prometidos. Entonces, pero quiero preguntarte, Vale, si tú has percibido esa iniciativa en la casa con tu hermano. Sí, totalmente. Porque al ser el menor y al tener precisamente un temperamento como más tranquilo, pasivo, yo no me meto en nada. Perdón, Sebastián, ahora te toca que te balconeen a ti. Para eso era este panel, Pues no te lo esperas porque precisamente pues, es el hermano menor y no esperas que como que, bueno, más bien los mayores se encarguen. Y no, con Sebastián fue... El bebé. Ajá, todos lo veían. El bebé pagaba las cuentas. Todos lo veían como el bebé, como el chiquito, como el que tenemos que cuidar y eso cambió en él y fue esa iniciativa que tuvimos. Entonces, pues, Un aplauso ahora para Sebas. No, la verdad, y muchas gracias por compartirlo. Creo que, digo, en mi caso también ha sido importante yo igual, o sea, yo soy muy similar a Sebastián en muchas cosas, en que no soy el menor, pero sí soy el del temperamento distinto en mi casa. O sea, mi mamá es una soldadita, mi papá es un general y mi hermana me cuenta que es la Navy SEAL, ¿no? Entonces, a mí me toca como que ser el analítico, el más... o sea, soy extrovertido, sin embargo, soy como que en cierta manera distinto a la personalidad de los tres, ¿no? Pero yo podría quedarme en ese aspecto, ¿no? O sea, como que, oye, pues a ver, mi papá va a preguntar, mi hermana va a preguntar, o mi mamá va a hacer algo, pero... Y salen las cosas, ¿no? Sin embargo, digo, también creo que mis papás me ayudaron mucho a enseñarme a ver, o sea, hacer las cosas por mí mismo, ¿no? A decidir. Y igualmente, por una parte de convicción, yo creo que Dios me dio esa responsabilidad como varón, ¿no? Digo, obviamente como varón, aunque a mucha gente le cuesta trabajo reconocerlo, pero los varones somos distintos a las mujeres, ¿no? Tenemos otras características. Biológicamente, tú le preguntas a un científico, oye, a ver, un hombre y una mujer son biológicamente iguales, se van a
matar si le dices que sí. O sea, es obvio que no. Entonces, en ese aspecto, como varones, somos físicamente más fuertes, ¿no? Y hay un hermano que le está haciendo que sí a alguien. Le trata de hacer el que me da pinche. Pero eso no significa que seamos más valiosos que las chavas. Entonces, a lo que voy es, chavos, sí tenemos una responsabilidad ante Dios, ¿no? O sea, tienes un objetivo por el cual Dios te hizo hombre. Entonces, antes los hombres eran responsables de irse a cazar los mamuts, de irse a cazar los dientes de sable, de irse a cazar a una chava. Ahora ya el vato nomás deja que la chava venga a ver si le da like en el Twitter o en donde sea, o en TikTok, y ya se deja, ¿no? Pero se está perdiendo la iniciativa en el varón. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y eso para mí fue muy claro, porque dije, a ver, el día de mañana que yo logre andar con una chava, o sea, pues no voy a dejar que esa chava sea la que... A ver, mi novio pidió unos tacos sin cebolla y esto trae cebolla, entonces cámbiamelo, ¿no? Entonces, normalmente, digamos que pasé por algunas situaciones donde mi mamá, mi papá o mi hermana o alguien más decía eso y yo era de, sí, por favor, cámbiamelo. Porque normalmente lo que yo hago es, no, está bien, se la quito yo, no hay problema. Pero después, conforme más fui conociendo a Dios, dije, a ver, si en esta situación yo no estoy dispuesto a acercarme a preguntar, a pedirle al mesero, oye, porfa, cámbiamelo, al final de cuentas yo lo voy a pagar. No, el día de mañana que me tenga que enfrentar a una situación más fuerte y tenga que ser firme, no voy a poder hacerlo. ¿Y qué crees que va a pensar de mí mi novia, o mi pareja, mi futura esposa, mi esposo? Pues va a perder completamente el respeto hacia mí, ¿no? Va a decir de que no, hombre, este chavo le doy 3 vueltas y ya lo pateo, ¿no? Entonces, al contrario, un varón que empieza a tomar cada vez más iniciativa, lo va a hacer en la escuela, como le pasó a Beto, lo va a hacer en su casa, como Sebas, lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer en la iglesia incluso. Entonces, Dios nos puede dar esa valentía a nosotros. O sea, de nuevo, quiero decirlo otra vez, le reconozco a las chavas que al día de hoy están siendo muy exitosas, y estoy seguro que muchas de aquí van a hacerlo. El problema es que, y lo que me preocupa, es que no veo que los chavos sigan esa inercia. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? La chava se va a desilusionar de todos, porque todos son unos niñotes que se la pasan jugando FIFA y viendo la NFL los domingos en la mañana. Mauro, Ponte a sentir la que lo vea. Es importante, como lo veíamos la semana pasada. Oigan, debemos ser admirables. Un varón debe ser admirado por su pareja. ¿Crees que tu pareja te va a admirar porque eres el campeón del torneo de FIFA? Por favor. Y la chava que diga, no, sí, yo se lo paso, no es cierto, te traigo llaverito. Tenía que decirse. Ay, perdón. Por esa parte. No es cierto, es real. Chavo. Al día de hoy, ¿alguien de ustedes sabe lo que es la testosterona? ¿Quién de aquí sabe? A ver, Carmen, tú eres biomédica. ¿Qué es la testosterona? Es una hormona que tiene el hombre y no tiene. Bueno, se tiene la mujer, pero es en menor cantidad que un hombre, obviamente. Ok. No. La testosterona, ¿qué genera en el cuerpo del varón? Usualmente genera vellos en la cara, genera las facciones más gruesas
Y cuando hay cambios en una mujer que no está bien de sus hormonas, es cuando le empiezan a salir pues vellitos o que les empieza a salir barba. Okay. Que hablan así. Así la voz gruesa también. Hola, me llamo Pablo. La testosterona puede generarse, tú puedes hacer cosas para generar más esa hormona. Sí. ¿Cómo? Es que tú eres la biomédica. Acá Eduardo es el... Hacer ejercicio, levantar pesas, Ok. ¿Qué más? hacer sentadillas. O bueno, Eduardo. También la puedes tomar. ¿La qué? La puedes tomar. No, pero esa es la fácil. Ah. ¿De qué formas, Eduardo? Eduardo, ¿sigue siendo el número uno en la generación? ¿Alguien aquí toma? Sí. A ver, aquí Eduardo estuvieron la generación del TEC de biomedicina. Ahora entiendo por qué a Carol es muy inteligente, pero luego Eduardo dijo, ¡guau! Este es más inteligente. A ver, platícame, Eduardo, porfa, ¿cómo generas orgánicamente más testosterona? Pues lo que es el ejercicio, como ya había mencionado. También tiene que ver creo que tiene que ver también con lo que son los roles. Ok. Entonces me parece que tiene cierta también correlación, de que decir un rol predominante de liderazgo y todo, pueden llegar a tener, uno se influencia al otro. Ok, o sea, se podría decir que a medida que tú tomas más responsabilidad de algunas cosas, como que tu cuerpo lo percibe y empieza a generar más testosterona. Un aspecto de, por ejemplo, de victorias o de metas que consigues también te genera testosterona. Estaría mintiendo si digo que sí, entonces no estoy muy seguro, pero decir, sí libera mucho lo que es dopamina y todo esto, que es las neurotransmisores de alegría, confianza, todo eso. Entonces sí aumenta lo que es la confianza en sí mismo, para poder continuar más, digámoslo, como ese rol. Un aplauso para nuestros biomédicos. Bueno, ya les quedó claro lo que es la testosterona. Bueno, al día de hoy, un joven de 25 años tiene la misma cantidad de testosterona que un abuelo de 80 en los 50. ¿Lo repito? Al día de hoy, un joven de 25 años tiene la misma cantidad de testosterona que un abuelito de 80 años en 1950. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres además están teniendo victorias en los videojuegos, que ya no están tomando roles, como bien decía Eduardo, de autoridad. ¿Por qué? Porque están prefiriendo ser Kens. Prefieren ser el llaverito de la chava, o prefieren hacerse hacia atrás y vivir escondidos, ¿no? Me da ansiedad cada vez que me hablan. Chavos, les pregunto, ¿eso es ser admirables? O sea, que una chava te voltee a ver y diga, no, hombre, pobrecito. Dices, así está lindo, pero de amigo nada más. No, o sea, a mí me preocupa, ¿no? Y cuando yo me enteré de esta situación, para mí fue muy claro, oye, yo no quiero ser alguien así, ¿no? Aunque mi alrededor sea un ambiente ordenado, un ambiente organizado, un ambiente donde las cosas salen, no tengo por qué acomodarme. O sea, es mi responsabilidad el día de mañana ser alguien que organice el lugar donde yo estoy, para que me admiren
como yo admiro a mis papás o como yo admiro a otras personas. Yo quiero ser alguien así. No alguien que mi novia tenga que pedirle de favor al mesero que le cambien el café porque yo lo pedí caliente y ya me lo trajeron frío. Entonces, son pequeños pasos en tu escuela, en tu trabajo, donde tú dices, ¿sabes qué? Me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana para levantarme a correr, para levantarme a hacer ejercicio, para llegar temprano al trabajo, para llegar temprano a la escuela, para prepararme en el examen. Como bien decía Beto, el día de mañana voy a hacer todo. Si yo quiero tener una esposa y casarme, y una esposa que me encante, no la que me tocó, no, fue la que me peló, todas las que me gustaban, se fueron con otros y me tocó ella. Pues no. O sea, Dios nos dio la capacidad de volvernos admirables. Si la chava que tú admiras no te pela, pregúntate por qué. Dios quiere que seas como José. ¿Se acuerdan que Emiliano pasó a leer la historia de José el sábado pasado? Decía que José era un joven fornido y de buen parecido. Y dice que Dios estaba con José. Y también hablaba que Daniel, no Somoano, Daniel, el de Israel, por quien se llama así Daniel, yo también, era 10 veces mejor que sus contrapartes y se veía mejor y más nutrido que todos los demás. Díganme si a Dios no le importa cómo nos vemos. Entonces, si las chavas se preocupan por verse guapas, por pintarse, por arreglarse, chavos, tenemos que vernos bien, ¿no? Eso implica que también tu trabajo, lo que estudias, donde estás trabajando, se va a reflejar en lo que haces, en lo que dices, en cómo vistes, en cómo andas, ¿no? Porque si andas así, pues ¿qué te dice? No, hombre, este chavo está cansado de la vida y tiene 14 años, 15 años. O vas a andar, como decía alguien, acá como Beto. Vas a andar acá como Beto, como Sebas, caminando seguro de sí mismo. Eso. Ahora, lo que no saben es que Beto anda con una chava mayor. Por eso, Dani. Perdón. Tiene problemas. Bien. Yo también. ¿De cuántos años? ¿A qué voy con esto? Chavos, ¿ustedes normalmente creen que una chava ve más a alguien mayor o a alguien menor? Entonces eres un crack porque Tú también eres un crack. ay no. Este panel es para más bien tirar piedras. No es cierto. ¿A qué voy con esto? Chavos, no hay excusa. No hay excusa. Si una chava menor no te pela, a ver, chavo. Si una chava mayor te pela, ¿a qué voy con esto? La edad no es un impedimento para que alguien te admire. Como Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, antes bien tú sé ejemplo. Entonces, chavos, tienen lo que se requiere. Dios nos lo está poniendo aquí. Confianza en Él, en que a Dios le importa tu trabajo, tu físico, tu escuela, lo que estudias, tu familia, con quién te relacionas, a qué lugares vas, qué cosas haces. A Dios le importa eso. ¿Tú crees que a Dios le importa eso? Porque si no lo crees, vas a pasar la vida y vas a volverte uno más del mundo. ¿No? Iniciativa. Como si dices que crees entonces que para Dios es importante eso, ¿qué vas a hacer al respecto para que se vea Dios en ti?
Esa es la iniciativa. Y eso te va a hacer alguien con influencia, alguien admirable. Entonces, chavos, chavas, confianza e iniciativa. Decía el hermano de Jesús, Santiago, decía, a ver, muéstrame tu confianza en Dios o tu fe sin obras, sin que actúes. No existe. Dice, que bueno, hasta los demonios creen en Dios, pero no hacen nada al respecto. Entonces, no es real esa confianza en Dios, porque no haces nada al respecto. Sí creo en Dios, pero voy bien reprobado. Sí creo en Dios, pero no le hablo a nadie porque me da ansiedad. Sí creo en Dios, pero pues me llevo a mi tiempo de escuela, no son carreritas. O sea, ¿a qué voy con esto? No hay excusas. Sobre aviso no hay engaño. Entonces, chavos, confianza e iniciativa. Dios quiere que seamos de buena influencia a los demás. Dios quiere que los demás, aquí poníamos, Dios quiere que los demás lo vean a Él cuando te volteen a ver a ti. Para eso fuimos creados. Dice Dios que cuando creó al hombre, a su imagen y a su semejanza lo hizo. Dios manda a Israel que no haga ídolos para representarlo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya nos hizo a nosotros para que lo representemos. Entonces, Dios quiere que lo vean a Él porque te vieron a ti. Chavo, si la chava te voltea a ver a ti, ¿ve a Dios? ¿O ve a un pato, otro? No, mejor ni te esfuerces. Sí. Pues imagínate que ve a alguien admirable, alguien que influencia a los demás, alguien que tiene iniciativa. No te va a decir, no, al principio no te va a decir, y eso que es menor. Pero bueno, eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Vamos a darle muchas gracias a Sebas, a Beto, un aplauso por favor. Y quiero pedirle por favor a Beto si nos guía orando para que pues a todos nosotros nos haga jóvenes admirables, jóvenes que tengan influencia alrededor, que las personas los volteen a ver y digan, wow, estos chavos tienen algo de esto. Dios, Padre, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por esta charla que tuvimos el día de hoy. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de venir a tu palabra, Señor. Gracias porque pues tú tienes un plan para nosotros, Señor, un plan bueno. Te pido, Señor, que tú renueves nuestro entendimiento, Señor, y que nos sigas dando un propósito, Señor, y una esperanza, Señor, también para ser de bendición para los demás. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Amén.